Bueno, bienvenidos a lo que puede llegar a ser un nuevo video. Este, hace mucho que no grababa. De hecho, no estoy seguro hace cuánto. Creo que pueden llegar a ser 2 años. Creo que sí. Em, Creo que hace 2 años que no subo nada. Y, y siento que nada, que me quería poner a charlar un rato. Hacer un poco un update de mi vida. Eh, Porque me gusta subir cosas de vez en cuando y me gusta contar en qué momentos estoy, porque también es lindo cuando uno ve para atrás eh, y por un lado recuerda las cosas lindas que estaba pasando y por otro lado eh, ve las cosas feas que estaba pasando y que en algún punto no eran para tanto, o si eran para tanto, eh, terminan de una forma u otra pasando. Es consolador, supongo. Eh, y entonces, nada, me parecía que estoy en un momento muy rico, eh, muy valioso, muy feo y muy lindo. Eh, Como lo son todos estos momentos en los que grabo. Para mí son siempre momentos ricos en cuanto a análisis y a, no sé, a desarrollo de personaje. Entonces siento que son oportunos para grabar este video. Ya aviso que puede llegar a durar entre 5 minutos y 20 horas. Dudo mucho que vaya a tener cortes porque es un poco más a modo de podcast. Lo estoy grabando acá en mi pieza con esa cámara que es una cagada. Eh, no hay mucho más, la verdad. Eh, Antes grababa con la cámara y usaba el celular de micrófono, ahora uso el celular de micrófono, no hay más cámara, pasaron muchas cosas, así que voy a empezar por poner un poco en perspectiva de mi vida, de lo que pasó desde ese video hasta hoy. Creo que también está bueno como para hacer un ejercicio de un poco nostálgico, un poco melancólico y un poco de poner una puesta en valor de las cosas que fueron pasando eh, y de mis logros tal vez como persona o algo así. Eh, ¿Qué pasó desde ese video hasta ahora? Bueno, voy a hacer un corte porque no me acuerdo exactamente la fecha del video, así que voy a intentar hacer memoria. Bueno, recién me fijé y lo subí en 23 de enero de 2024, así que bueno, el 23 de enero de ahora, en 2 meses van a ser 2 años. Eh, ¿Cómo pasa el tiempo? De hecho, yo pensaba que había sido en 2023 o no sé por qué lo tenía tan relacionado a eso, pero bueno, resulta que subí uno el 18 de agosto de 2023 y otro el 23 de enero de 2024, en el cual hablaba, bueno, se llama Comienzo de la adultez y disfrutar los momentos. Eh, este no sé cómo se va a llamar, pero puede ser que se llame de una forma parecida. Eh, Tal vez es como sigue siendo el comienzo de la adultez, mucho más sentada, como las cosas mucho más claras, me parece, en cuanto a cosas de adultez. Pero completamente en pelotas todavía. Eh, Pasaron muchas cosas desde ese momento hasta ahora, siendo eh, las más importantes cuatro o cinco, que son, en ese momento creo que todavía no sabía qué iba a estudiar, qué iba a hacer de mi vida. Estoy haciendo memoria. En ese momento ya trabajé en el teatro eh, y ya estaba novio con Kate. Bueno, creo que lo voy a censurar porque preferiría que no esté el nombre. Ya había empezado a trabajar, había probado un par de carreras y me había dado cuenta que no eran lo que yo quería estudiar. En ese momento me había anotado a diseño industrial porque era la última carrera que quedaba para anotarse simplemente y no sabía que me deparaba mucho nada. Estaba bastante incierto todo, comienzo de año. Eh, Comencé la carrera y acabo de terminar segundo año de la carrera con un promedio bastante más alto de lo que yo esperaba, eh, promocionando todas las materias que se podían promocionar, así que estoy muy, 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 muy contento. Es algo que ni en pedo me esperaba que iba a pasar y que tiene que ver con un poco bajar las pretensiones eh, y con, digo, las pretensiones respecto a la pasión y a lo que uno quiere en la vida y decir, bueno, voy a estudiar algo que me gusta y listo. Y en el camino ir encontrando los gustos por esto y también ir encontrando disgustos e ir gestionando eso. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas.
pasaron 4 o 5 cosas importantes a las cuales quiero ponerle título, digamos, ahora. Que fueron primero viajes. Cumplí sueños increíbles, que fueron uno, ir de viaje a Nueva York por una semana con mi hermano y mis primas, que es algo increíble para mí y todavía no caigo que sucedió, pero bueno, sucedió. Ya me explayaré más al respecto. Otra, haber ido un mes de viaje a Europa con mi familia, y haber conocido tantas cosas, tantos lugares, idiomas, gente, todo. Me voló la cabeza y lo recuerdo como una de las cosas más lindas que me pasaron en la vida. Y supongo que un poco para compensar en la vida, tenían que pasar cosas malas. Pasaron 2 cosas terribles y muy cerca. Voy a hacer todo lo posible para que no se me caiga ninguna lágrima. A principios de septiembre terminé con mi pareja de 2 años. De una manera bastante fea, se verían venir las cosas, pero yo esperaba que hayan un par de charlas más al respecto y esperaba que se termine de otra forma. Me parece que terminó de la forma que tenía que terminar. Yo no lo hubiera hecho por mensaje, nada más. Pero bueno, las cosas fueron como fueron y tocó superar. Recién pasaron 2 meses y pico, así que tampoco es que ahora estoy tirando manteca al techo, pero bueno, tocó hacer lo que había que hacer. Y bueno, es un proceso duro y difícil, en el cual, de nuevo, ahora me voy a explayar más puntualmente en cada uno de los aspectos que dije antes. Pero bueno, cuando pasó todo esto, que fue el 3 de septiembre, que dejamos de hablar, y el 10 o el 9, algo así, fue el día que me mandó esos mensajes. Aproximadamente 10 días después, falleció Zula, que nada, ay, no quiero llorar, que nada, o sea, acá en el canal están casi todos los videos porque fue un gran amigo, y la verdad es que se puso todo bastante más complicado. Fue un momento muy raro y lo sigue siendo. Es algo que, bueno, claramente todavía no pude procesar y de lo que tal vez no vaya a hablar tanto al respecto. No porque no quiera, no porque no lo sienta, sino más por... Es algo que mi cerebro todavía no acepta, no cae. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema, así que me voy a limpiar las lágrimas y voy a seguir con lo que estaba diciendo antes. Bueno, empecemos por las cosas lindas. Tuvimos una súper oportunidad con mi familia, que viene un poco de desgracias, pero que obviamente siempre es bienvenida, de hacer un gran viaje. Y al poder tener esa posibilidad, también un derivado de oportunidades, y obviamente de una obra de amor completa de mis padres, nos dicen de irnos a Nueva York una semana con mi hermano. Yo en esa época estaba viendo Friends y estaba fanatizado con Nueva York, cosa que nunca pensé que iba a pasar porque, no sé, el capitalismo y cosas, está todo mal con eso, bueno. Fuimos a Nueva York, estuvimos una semana ahí y fue realmente increíble. Tal vez pongo algunas imágenes acá. Conocer una cultura, viajar sin mis viejos a tan lejos. Yo solo había ido a Bariloche 2 veces, solo había tomado aviones 2 veces en mi vida, y haber estado una semana en Nueva York sin mis viejos fue terrible, fue tremendo, fue muy fuerte. Me arrepiento mucho de no haberlo grabado, el viaje a Europa también, pero bueno, me sirve para saber que los próximos sí los voy a grabar, porque me encantaría mostrarlos. Tengo muchas imágenes, pero no tengo videos, prácticamente, tengo pocos. Ese viaje fue increíble y me abrió mucho la cabeza sobre
Primero sobre lo tanto que aprecio Argentina. Cuanto más viajo, más me doy cuenta de lo tanto que aprecio nuestras costumbres, nuestra comida, la cultura, la gente y un montón de otras cosas más que tal vez no estamos tan acostumbrados a ver. Eh, y después nada, ver todos los edificios, la gente, la idiomas, etnias, lugares históricos, el centro del mundo, el barullo, eh, la señalética de la ciudad, que como yo soy un pelotudo, un freak del diseño, me volvió loco. Fue algo realmente increíble, pero creo que lo más lindo fue haber ido con mi hermano y con mis primas, porque nada, éramos 4 locos de 20 años en Nueva York, sueltos, y realmente estuvo hermoso. Eh, Después fue el viaje a Europa. No sé si cuánto quiero hablar de estas cosas, porque si bien estuvo buenísimo, no sé, es algo que me incomoda un poco eh, por alguna razón. Eh, Ese viaje estuvo realmente increíble. Fuimos mis viejos, mi hermano y yo. Eh, y si bien me había tomado 2 aviones hasta ese entonces, bueno, 4 más. O sea, bueno, no sé, 8 aviones en toda mi vida, entre idas y vueltas. Este viaje creo que fueron 16 aviones, tal vez me quedo corto. Fue muy cansador y estuvo buenísimo. Me enamoré 1000 veces de todo, de comida, de cuadros, de, de, de paisajes, de acentos, de todo. Me pareció un lugar precioso al cual me encantaría volver todas las veces que pueda en la vida, porque me sentí realmente cómodo. Yo de Nueva York me había ido con alguna sensación, como con sensaciones encontradas en cuanto a que no estaba tan seguro de si me había gustado al principio. Ahora sí. Pero en su momento me pegó un sopapo muy fuerte en Nueva York. Eh, y haber ido a Europa me, me di cuenta que ese sopapo no tenía tal vez que ver con estar lejos de casa o con cosas propias del viaje en sí, sino con cosas propias de las ciudades. Porque me volvió a pasar en Roma, pero no me pasó en todas las otras ciudades. Y eso tuvo que ver, yo creo, con sentirme muchísimo más familiar en Europa que en Estados Unidos. Eh, bueno, nada, comida, muchos museos, paseos, pasar mucho tiempo con familia y llevar una relación a distancia durante un mes, cosa que al principio de la relación, ya sabiendo que este viaje iba a suceder, parecía imposible. Fue posible, costó, pero se pudo. Y bueno, eso tal vez nos lleva al último tema del cual quiero hablar, que es un poco las parejas, los 20 años, el enamoramiento y la superación de algún modo, o la ruptura, porque la superación tendría que ser en otro video cuando ya haya pasado. Hasta ahora está en proceso. Pero bueno, si bien es algo que tal vez es medio raro, digo, no sé uno cuánto se tiene que abrir en las redes sociales. Yo elijo abrirme. Bueno, justo vino mi vieja, no me acuerdo en qué estaba. Ah, sí, en lo de abrirme en las redes sociales. Nada, yo elijo abrirme. Me parece que lo que muestro acá no tengo nada que arrepentirme ni que ocultar. Y soy yo, y tarde o temprano las personas que me conozcan sabrán que yo soy así, que soy de explayarme, de dar muchas vueltas a las cosas, de analizar y de apreciar todo mucho. Digo, considero ser una persona súper sensible. Me parece que es algo lindo mío. Así que nada, me parece que está bueno hablar de esto. Son un tema, las relaciones a los 20 años. Eh, Sin duda fue un momento muy lindo de mi vida. Fue un momento que disfruté mucho, en el cual yo creo que estuve en todo momento enamorado. Tuve muchísimas dudas constantemente, porque yo soy una persona que tiene muchísimas dudas constantemente sobre todo, y eso no fue una excepción, cosa que puede dificultar las cosas bastante, más que nada para la otra persona, porque yo ya me conozco y sé todas las incertidumbres que tengo, pero
bueno, es un tema ese. El gestionarlo con otra persona, que la otra persona te conozca y aún así conociéndote, que puedas ser un pesado bastante seguido. Entonces, nada, es algo que nada, que hay que gestionar y que uno supongo que con el tiempo va intentando cambiar esas cosas para estar más cómodo. Pero bueno, nada, creo que es necesario tener una relación de estas. Y con una relación de estas me refiero a una relación con un montón, no sé, nosotros éramos, me parece, muy conscientes de las cosas que pasaban y que nos pasaban y como que lo apreciábamos mucho y era una cuestión muy, o sea, no sé si la palabra sería realista, pero como que teníamos en claro que iba a terminar, no terminar, digo, ya terminamos, no sé qué, sino como que no iba a durar para toda la vida y aún así se nos escapaba que querramos que dure para toda la vida, digo, y eso era lo lindo, yo creo. Ah, eh, a uno sabe que las cosas no son para toda la vida y, y la ilusión del ser humano se encarga de que aún no le importe. Y por un rato sabes que es para toda la vida. Y no es que pensás que es para toda la... No, listo, es así, es para toda la vida. Y ese rato es hermoso. Eh, creo que creo que descubrí un montón de cosas, que crecí mucho. No puedo creer, de hecho, lo que cambié desde 2020 hasta acá. De hecho, voy a poner por un tiempo los videos voy a sacarlos que estén en privado, porque hay un documento terrible del cambio de mi persona, que me parece que está buenísimo, eh, y del ataque de la alopecia androgénica. Este, pero bueno, eso también es parte de crecer. Y nada, creo que y nada, quiero hablar más puntualmente, más allá de la relación, que es algo en lo cual no estoy pensando mucho últimamente porque creo que tiene que ver con superar, o al menos con mi forma de superar una relación o de sobrevivir una ruptura como lo fue esta. Creo que quiero hablar más sobre cómo sobrevivir una ruptura. Eh, Era algo que tenía que pasar y para mí fue una decisión de su parte muy dura, más que nada la forma en la que lo hizo, pero completamente necesaria. De hecho, creo que de otra forma se hubieran estirado las cosas por alguna incapacidad mía para concluir en general eh, las cosas, todas, pero bueno. Eh, y creo que si bien eso fue muy feo y fue como razón de enojo para muchos amigos, para mí, y más que nada para mí razón de incertidumbre, el desconocer a una persona por primera vez y decir, qué, quién sos? Tipo, no reconozco los mensajes que me mandaste, cómo me dijiste esto, sin sensibilidad, sin tacto. Eh, Nunca me habías dicho nada así. Entonces, es algo difícil y doloroso, pero bueno, es algo que pasa y con el tiempo uno eh, lo va llevando. Y si hay algo que pasó con todo esto, fue que salí de una sensación de estar medio estancado en mi vida, que yo no sé si necesariamente tenía que ver con la relación, creo que no, pero la ruptura ayudó, porque me vi en una situación de, che, yo si no me empiezo a mover ahora me quedo en un pozo terrible. Y por suerte me arranqué a mover, o sea, no me dejé de mover, no perdí la inercia, que eso es muy, muy, muy importante. Seguí moviéndome, seguí haciendo, estaba entrenando y justo un día antes había renovado el gimnasio, con la facultad le empecé a meter con todo y empecé a encontrar, donde yo pensaba que iba a estar solo en un montón de momentos, empecé a encontrar un montón de otras cosas que me empezaron a mover. Eh, Principalmente la facultad. Estar en la facultad más allá de las notas y las materias como un ambiente social en el cual uno comparte
y en el cual uno es acompañado también, porque por suerte tengo un grupo de amigos que si bien últimamente se fortaleció mucho más, ya era un gran grupo de amigos, al cual le aprecio mucho. Y los chicos la verdad es que me acompañaron un montón, y las chicas me acompañaron un montón, y estoy súper agradecido por eso. No sé, creo que sin duda lo social es lo más importante para este tipo de momentos. Eh, y, y nada, estar acompañado, eh, no perder ese envión, seguir haciendo cosas, y también buscarle, digo, un montón de preguntas que tal vez yo me hacía, y un montón de cosas que tal vez, digo, mi cabeza tenía un porcentaje de la cabeza, no sé si constantemente, pero ocupado en la relación, en resolver cosas que pasaban, y etcétera. Y bueno, etcétera. Y en ese lado de la cabeza empezó a laburar en otras cosas. Empezó a laburar, bueno, en la facultad, en ponerle onda a la facultad, ganas, y no solo aprobar, sino interesarme en profundizar sobre la idea del diseño y el qué me gusta del diseño. Justo tuve unas clases que estuvieron buenas de una materia que se llama Métodos del Diseño, que si bien la materia no está muy buena, las clases sí siento que me ayudaron mucho a como encontrar mi rumbo por el diseño, a qué me quería dedicar, este, y a qué es a lo que apunto un poco. En el medio seguí eso, entrenando mucho, y estoy muy conforme con mi cuerpo, con cómo me estoy manejando, con el esfuerzo que le estoy poniendo a las cosas. Eh, y hay algo que es tal vez lo más difícil para mí, puede ser que sea porque soy un romántico o no sé, que es el ver a la otra persona en muchos contextos, no literales, digo, no físicos, eh, que desde que terminamos me la crucé una sola vez, y no la, o sea, fue de lejos, solo la vi, digo, ella creo que no me vio. Más allá de eso, septiembre, que fue el mes en el que terminamos, que fue el mes en el que cumplimos 2 años, tiene una luz muy, muy, muy particular que entra por esta ventana y pega en mi cama, de una forma muy, muy, muy preciosa. Esto también me moviliza un poco. Y nosotros nos sacamos una vez una foto sobre esa luz, digamos, abrazados. Hermosa foto. Y, y durante todo septiembre, supongo que de alguna forma fue un cierto castigo. Entraba esa luz exactamente por mi ventana. Luz la cual yo recuerdo, o rayos de sol, los cuales yo recuerdo con mucho cariño por esa foto, y porque siempre en septiembre a las 4 de las 5 de la tarde pegó esa luz. Y el año pasado, habiendo cumplido un año, recuerdo habérselo dicho, esta es la luz de esa foto, ¿te acordás? Bueno, si ese mes había sido duro por lo que pasó con ella y después con Zula, que no tienen punto de comparación, las cosas que sucedieron, pero bueno, de ese tema no me siento preparado para hablar. Estaba esta constante sensación de no poder escapar de eso, porque cada vez que yo llegaba a la facultad a las 5 de la tarde, estaba esta luz en mi ventana, que pegaba en mi cama y que me invitaba a quedarme en ese rincón de mi cabeza un rato, al cual es muy, muy, muy fácil de entrar, muy cómodo y para nada doloroso, y se hace muy difícil de salir. Estoy hablando de que tal vez 10 minutos pensando cuestan 3 o 4 días de recuperación, por así decirlo. Entonces, bueno, creo que con el tiempo uno va dejando de encontrar a la persona en tantos lados y los va encontrando en menos lugares. Digo, uno un poco le da a esa persona cosas para que se lleve. Bueno, llévate, está bien, para mí vas a hacer la danza siempre. Digo,
no tengo tanta relación con la danza, llévate la danza. Pero hay cosas que hay que negociar también. Uno negocia, por ejemplo, la facultad. Che, no puede ser que yo no pueda ir a la UNLA porque vos vas ahí, ¿entendés? La UNLA es parte mía también. Todo esto en una charla completamente dentro de mi cabeza, 100% neurótico. Y en ese momento uno, nada, tiene que decir, che, no te puedes llevar todo. Todas estas cosas son parte de mí. Y aún así, obviamente, lo sigo recordando. Estos días fueron difíciles porque fueron de muchas entregas y era un periodo en el que nos acompañábamos mucho porque estábamos por lo general los dos con muchas entregas. Y nada, ir a imprimir, que eran cosas que hacíamos por lo general juntos. Fui al museo de diseño con los chicos, con amigos, y veía muchas cosas que lo hubiera compartido. Nada, fueron días así, de recuerdo, pero creo que también por eso salió este video un poco. Salió de ahí de pensar en eso y de poner en valor todo lo lindo que pasó a partir de eso y lo tanto que crecí como persona, aún todavía no teniendo la sensación de haber superado por completo, entre comillas. Entonces creo que era un poco eso, un update de mi vida, de todo lo que crecí en este tiempo, de lo contento que estoy, de mis logros, y de cómo estoy llevando las cosas, con mucha menos incertidumbre que hace un tiempo, con mucha más incertidumbre que dentro de un tiempo, y con muchas ganas de ver qué depara la vida, qué depara el futuro, en qué diseñador me convierto, en qué persona, cómo tal vez más a corto plazo, cómo salgo de esta situación, que de a poco igual noto cómo se va esfumando, mes a mes veo una clara mejoría. Y nada, si llegaron hasta acá, habrán sido 2 o 3 personas como mucho. Realmente lo aprecio mucho. Y nada, estoy bien. Así que estoy contento. Pero bueno, estos ratitos de reflexión me parece que siempre son bienvenidos. Nos vemos en un próximo video. Este video no creo que dure mucho listado. No creo que lo comparta tampoco por medio que ningún lado. Pero bueno, hasta la próxima.